Ahora, Mauricio, vamos a meternos de lleno en lo que habías anunciado antes de la pausa. La realidad de México. ¿Qué está sucediendo en México? Ellos ya llevan 36 días dentro de esto que puede llamarse nueva normalidad. Nosotros, como tú bien reseñabas, llevamos recién 7 días. Y de alguna forma, el caso mexicano, por su parecido idiosincrático y porque, en fin, ¿no? Es una realidad más parecida a la nuestra, puede servirnos de espejo. Y lo que está ocurriendo en México es gravísimo. En estos 36 días se han triplicado los contagios y las muertes. Los contagios aumentaron 189% y las muertes 213%. Si uno revisa rápidamente el cuadro que diariamente actualiza la Universidad Johns Hopkins, encuentra que el Perú ya se encuentra en el quinto lugar. Es increíble, en el quinto lugar por casos de contagio, 309.278. México está un poco más abajo con 261.750 casos, pero el caso mexicano en materia de fallecimientos sí es más crítico. 31.000 muertos, 31.119. En el Perú, como sabemos, acabamos de pasar la barrera de los 10.000, casi 11.000. Y por supuesto que es para preocuparse. Vamos a conversar a continuación con Elisa Alanis, que es politóloga, periodista, analista del Universal de México, para que nos cuente exactamente qué es lo que está ocurriendo en ese queridísimo país. ¿Cómo estás, Elisa? Gracias por estar con nosotros. Renato, Mauricio, un saludo, qué gusto saludar a todos hasta el Perú, un abrazo fraterno y sí, en una situación muy complicada aquí en nuestro país por la pandemia de COVID-19. ¿Qué es lo que está ocurriendo exactamente? ¿Qué ha sucedido en estos 36 días que subrayarías tú como los principales motivos por los cuales se han triplicado tanto los casos de contagios como de fallecimientos? Yo creo que ha habido una apertura prematura de las actividades, además de que las prohibiciones, bueno, no ha habido prohibiciones, las recomendaciones han sido confusas. Han sido confusas por parte del gobierno federal que noche a noche presenta datos, da cifras, pero primero ha dicho una cosa, luego otra, y además estamos frente a un gobierno federal que no le ha gustado, como a todos, por supuesto, el tema de la pandemia, de cómo puede impactar en términos políticos, por supuesto, en términos económicos, y a veces se sobrepone este interés económico al de la salud de millones de mexicanos. Para que se den una idea, el primer contagio en México se dio el último día de febrero. Hoy, el día de hoy es la primera vez, la primera fotografía que tenemos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, portando un cubrebocas. Y lo hace, ¿por qué? Porque hoy está volando para visitar a Donald Trump y así se lo exigieron. Es la primera vez que se pone un cubrebocas. Ha habido mucha confusión al respecto porque han sido también reticentes las propias autoridades en usarlo, porque el presidente de la República no quería verse con un cubrebocas. En fin, historias que hemos escuchado en otros países y que al final del día nos colocan en una posición tremenda, como lo acabas de mencionar en este conteo que hace la Johns Hopkins University, en donde México ya se coloca dentro de los primeros países con mayor número de fallecimientos, además de tener un subregistro muy importante que no han actualizado, porque aquí las investigaciones periodísticas y los datos oficiales de otra de las secretarías, de otros de los ministerios, en donde se dan a conocer las actas de defunción, hablan de muchos más casos de COVID-19, mientras las autoridades dicen, no, es que esos son casos por confirmar, porque no se les hizo las pruebas. Aunque ya fallecieron, no tuvieron pruebas, y entonces eso lo tiene que hacer un comité. Y para que tengan una idea, se da un corte por parte del Ministerio de la Secretaría de Gobernación, que les digo que lleva este registro cada mes, y el último fue el 19 de junio, con más de 34,000 fallecimientos, cuando ese día, el 19 de junio, el gobierno federal, la Secretaría de Salud, el vocero, Hugo López-Gatell, indicó que teníamos alrededor de 20,000, un poco más. Es decir, estamos hablando de casi el doble, 90% más de defunciones registradas en otro de las secretarías, en otro de los ministerios, que no han sido contabilizadas
por el gobierno mexicano y por las cifras que nos presentan cada noche. ¿Consideras que contaron con alguna campaña eficiente para persuadir a los mexicanos en esta nueva convivencia? Porque veo que tienen el mismo problema que nosotros. En el transporte público, los ciudadanos se olvidan de esta distancia que evita el contagio, ¿no? Igual en bancos, igual en los espacios donde hay que convivir. Al parecer salimos a la calle con el propósito de cumplirlo, pero transcurren los minutos y algo pasa en la condición humana desconcertante, ¿no? Que te vas acercando al otro. Y encima tuvieron un terremoto que los obligó a salir a la calle Es verdad. sin mascarilla y algunos se abrazaban, rezaban. Y obviamente en un Como es terremoto lógico te también, olvidas del coronavirus. Me imagino que ahí también se habrán generado muchos contagios. ¿Hubo esta campaña Así es. o no la generó el gobierno? Sabemos de la actitud de tu presidente, que dio en realidad por sentado que no era tan importante y no ordenaba el confinamiento severo como en otros países. Pero quizás en paralelo la población civil se logró organizar, ¿o no? Me parece que el tema justamente está en estos mensajes contradictorios, porque por una parte se hizo una campaña muy bien producida, muy bien transmitida, porque utilizan además buenos recursos, en donde se hablaba de tener distancia. Entonces lo han presentado además con figuritas, con dibujos, en donde había un personaje muy simpático que gustó mucho aquí en México, que era Susana Distancia, y ella mantenía los brazos abiertos para que la gente pudiera salir con Susana Distancia, así como una heroína mexicana. Por lo menos el nombre es ingenioso, Elisa, el nombre es ingenioso. Sí, Susana Distancia está lindo. El nombre lindo. fue muy bueno, la verdad es que todos adoramos a Susana Distancia. Pero en la También, práctica, ¿caló en el ciudadano? No, parece que no. Pero en la práctica estamos hablando de que en México cerca de la mitad de la población vive en condición de pobreza, en la pobreza que mide el gobierno mexicano, y además el presidente no quiso, cuyo partido es mayoritario en el Congreso, no quisieron aprobar, por lo menos hasta ahora, algunas de las propuestas que se hacían desde la oposición de tener un ingreso mínimo vital para que la gente pudiera tener un ingreso durante 3 meses o 5 meses. Había varias propuestas, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que esas son ideas neoliberales, ideas conservadoras, son como sus frases preferidas, y que no se deben endeudar. Entonces nunca se aprobó este apoyo concreto y no ha llegado esa posibilidad de apoyo para muchísima gente, que lo que empezó a hacer era salir Claro. a vender cosas y a tratar en los mercados, por ejemplo, los tianguis, que son aquí muy grandes, muchos de ellos estaban totalmente abiertos, algunos de manera clandestina, otros no, pero además tienen esta idea de que no iban a prohibir porque no son represores. Entonces, pues se juntó todo este discurso del gobierno, a pesar de que sí se hizo esa campaña de Susana Distancia y de quédate en casa. Sin embargo, la realidad rebasó Claro. México. Elisa, vamos a hacer una pausa, regresamos contigo en un instante para seguir conversando sobre el caso mexicano que, como hemos notado en estos primeros minutos de conversación contigo, tiene tantos peligrosos parecidos con la realidad peruana. Hacemos una pausa y volvemos con más aquí en Conexión, siempre por RPP, La Voz del Perú. Volvemos. 6 de la tarde con 38 minutos, 6 con 38, estamos conversando con Elisa Alanis, que es politóloga y periodista mexicana, porque en México están ocurriendo cosas muy parecidas a las que vienen sucediendo en el Perú. A ver, lo que nos cuenta Elisa es que ha habido una apertura económica prematura, indicaciones confusas de parte del gobierno, intereses privados que se vienen imponiendo, mercados muy activos y casi parece una radiografía de la situación peruana. Con esta estadística, Elisa, de que se han triplicado tanto los casos de contagio como de muertes, ¿qué están esperando las autoridades para reactivar la cuarentena, para volver a pedirle a la gente que regrese a sus casas? ¿O no parece ser ese el plan de acción del gobierno? De hecho, en esos momentos, aunque ustedes no lo crean, nos encontramos en un semáforo de apertura, porque pusieron colores. Entonces, del rojo pasamos, por ejemplo, ya en las distintas regiones, en los distintos estados de toda la República, son distintos, pero
en la Ciudad de México, en la capital, en la ciudad más contagiada de la República Mexicana y la más poblada, estamos, y así lo han dicho las autoridades, en un semáforo anaranjado, ya no rojo, que implica que la gente ya puede salir con ciertas precauciones, se pueden abrir comercios, las plazas comerciales estarán abiertas y entrarán las personas hasta un 30% de su capacidad, podrán entrar una sola persona sin compañía, en fin, empieza todo este plan, restaurantes también al aire libre, pero entonces la gente comienza a salir y si antes no respetó las medidas con una campaña... Claro, ¿por qué tendrían que hacerlo ahora? ¿No? Pues ahora entonces estamos en el semáforo amarillo. Indican que si aumenta el número de contagios, entonces podríamos regresar al rojo o podríamos detener este semáforo anaranjado. Yo sigo insistiendo que es muy apresurado, porque además, para que se den una idea, escuchaba el caso de Perú. Están, de acuerdo a la Johns Hopkins, en el 5º lugar, ¿verdad? Me parece, con 305,000 casos aproximadamente. México está en el 8º lugar, pero no tengo en duda de que estamos arriba, porque los casos que se tienen confirmados es a partir de las pruebas que se hacen. Y ese ha sido otro de los mensajes muy complicados del gobierno, porque a cualquier crítica que se hace, empiezan a denostar a aquellos que critican, diciendo que son adversarios políticos, periodistas conservadores que tienen intereses, y entonces toda la crítica se vuelca hacia las personas y no hacia el contenido. Y una de las críticas es que México tiene muy pocas pruebas, se realizan muy pocas pruebas. El propio subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, este hombre que ha sido la voz de la pandemia aquí en México, criticaba a quienes pedíamos que se hicieran más pruebas. Dicen, las pruebas masivas no funcionan y no sirven de nada. Decíamos, no queremos masivas, queremos dirigidas, queremos que haya más, queremos que puedan dar datos, que pueda implicar y conllevar una estrategia de políticas públicas que pueda contener la pandemia, en fin, lo que ya muchos sabemos y tampoco hay que explicar, pero en el ambiente tan polarizado y de señalamiento hacia la crítica se vuelve muy complicado comentar cualquier cosa. México está en el 8º con muy pocas pruebas. Estaba viendo, por ejemplo, en Our World in Data, México hace día de hoy, y ya subió porque estaba en 1, hace 4.41 pruebas por cada 1,000 personas. Y para que tengan una idea, veo que Perú hace 8.25, el doble de pruebas que en México. Elisa, mencionaste en el transcurso de nuestra conversación que el presidente López Obrador, no sé si ya está viajando o está próximo a viajar a una reunión con Donald Trump, y fiel a su estilo, lo va a hacer en un vuelo comercial, expuesto a contagio, ¿no? Obviamente en estas circunstancias, en un vuelo comercial estás rodeado de gente, la gente se le va a acercar, él va a ir sin seguridad. No es muy alentador porque ya sabemos cuál es la posición de Trump, que más bien está conminando a todos los estados a que reabran las escuelas, ¿no? Y el presidente siempre repite, un poco, no sé hasta qué punto lo podrá hacer en un sistema democrático, que está a la venta el avión presidencial o que lo va a rifar, ¿no? Es bien particular el estilo de tu presidente. Muy, muy particular, un estilo que... Me parece que la perdimos un poco, ¿no? Sí, por ahora hemos perdido el contacto contigo, Elisa Alanis. Hemos visto su lenguaje el audio, ¿no? corporal, pero perdimos el audio. Y así están las cosas, Renato, complicadas en México, muy alarmante el tema del rebrote, ¿no? Y el aumento de fallecidos en 36 días, ¿no? Que ya han abierto los servicios y la ciudad. Lo insólito es que... Elisa está en línea de nuevo, Renato. ¿Y está de nuevo? Sí. A ver, Elisa, así es, ¿nos escuchas ahora bien? Se cortó el audio, se fue el audio, pero ya estamos aquí nuevamente. Pensamos que había sido tras López Obrador. Oye, que aquí todo puede suceder, pero ¿sabes qué? No, porque está distraído ahorita en Washington. Ya muy bien. Estar aterrizando. Con su mascarilla, con su mascarilla. Y bueno, por primera vez, y además por primera vez. es increíble. Por primera vez
sale del país después de 2 años de gobierno porque no le gusta viajar. Él dice que debe estar aquí en México, y el primer viaje que hace como mandatario es para agradecerle a Donald Trump el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Por supuesto, Justin Trudeau dijo: conmigo no cuenten y conmigo no se va a tomar la foto Donald Trump en estos momentos en donde además necesita apoyo para su campaña y sus fines reelectorales. México, sin embargo, dijo sí. Andrés Manuel dijo: yo voy, y está ahorita justamente, debería estar aterrizando en estos momentos porque salió hoy de nuestro país en vuelos comerciales como Estila, porque dice que es un derroche. Hay un recorte muy importante en todas las áreas del gobierno, cerca del 70 al 75%. Incluso hubo una declaración muy polémica ayer porque en la Secretaría de Economía iban a recortar las computadoras para que las pudieran compartir, y su declaración fue la del presidente: es que los grandes héroes de la patria no necesitaron computadoras para hacer la revolución o para hacer los grandes cambios, y que sin embargo lo iban a analizar. Bueno, finalmente dijeron no se va a recortar las computadoras, pero ya enviaron un memorándum para que se ahorre en luz e incluso en agua para los baños. Así está la situación en nuestro país en la pandemia, con esta característica pues muy peculiar de gobernar del presidente, pero que al final del día lo está colocando de acuerdo a la Johns Hopkins y lo que comentábamos también, entre los principales países. Pronto va a superar México a Italia en número de fallecidos en cifras oficiales, porque les comento que tiene que haber un análisis importante del comité que ellos le llaman de expertos para analizar las actas de defunción. Igual en Perú hay un superregistro también preocupante. Elisa, muchísimas gracias. La verdad que ha sido una magnífica charla contigo, y nos has dado un perfecto pantallazo de lo que está ocurriendo en México y que podría, Mauricio, eventualmente también ocurrir en Perú. Elisa Alanis ha estado con nosotros, son las 6:46, hacemos una pausa y regresamos en un ratito para hablar, Mauricio, de Machu Picchu. ¿Tú te acuerdas 13 años atrás, 2007, si no me engañaron en mis clases de matemáticas, cuando la entonces ministra de Turismo, Mercedes Arauz, ¿no?, saltó de felicidad cuando eligieron a Machu Picchu como nueva maravilla del mundo? Y junto a ella todos los peruanos, ¿no? Porque votamos en un portal de internet, y yo creo que merecidísimo, ¿no?, el premio, porque hubo tanto entusiasmo, y además no hay ciudadano del mundo que no olvide Machu Picchu después de que lo visita. Es impactante estar en ese lugar tan enigmático. ¿Y has subido al Huayna Picchu tú o no? Sí, más de una vez. Ah, sí. Caramba, pensaba que no. Bueno, en fin. Ya después de la pausa hablaremos de nuestras experiencias en Machu Picchu. Te cuento lo que hice en la cima del Huayna Picchu. Uy. Ya. Fotos. A ver si te atreves. Fotos. Corte y regresamos. Se acabó.